Bienvenidos a Raíces de la Fe en Casa, la predicación de la palabra en contexto. Con ustedes, Wilson Méndez. Hola, bienvenidos a Raíces de la Fe en Casa. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos un día más para compartir una enseñanza de la palabra de Dios. Espero que hayan tenido una muy buena semana. Espero que Dios haya obrado en ustedes milagros y que haya obrado de la manera en que ustedes necesitan. También que cada uno se logre activar en lo que le corresponde hacer y que permita que Dios dirija su vida. Antes de comenzar con el mensaje de hoy, con la enseñanza de la palabra de Dios de nuestro día, vamos a darle gracias a Él y voy a poner delante de su presencia a cada uno de ustedes, los que miran estas enseñanzas cada fin de semana. Si para ustedes de bendición estas enseñanzas, compártalas con otra persona. Recuerde suscribirse a nuestro canal, enviarle el link a otra persona y esperamos de verdad ser de bendición para todos. Oremos. Señor y buen Dios, te damos muchísimas gracias por tu infinita bondad, por tu infinita misericordia. Te doy muchísimas gracias, Señor, por cada persona que sintoniza Raíces de la Fe en Casa todos los fines de semana, aquellos que escuchan la enseñanza, que la ponen en práctica. Te pido, Dios poderoso, que bendigas sus vidas, que bendiga, Señor, su trabajo, su familia, que ayudes a las personas que están en necesidad, Señor. Te pido que la palabra que hoy compartimos sea de edificación para cada uno, Señor, que sea de formación para que podamos mejorar cada día más. Señor, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, te damos muchísimas gracias. Amén. Muy bien, hoy hemos titulado la enseñanza ¿Quién quiere a la oveja negra? Indudablemente que para todos nosotros es algo conocido el hecho de que hay un dicho popular cuando una persona no se está portando bien, cuando una persona está sacando cosas de su vida, de su carácter, que no son lo que le han enseñado en su casa, no que lo han formado. Entonces se le da este calificativo de la oveja negra, como que se sale del común de los hijos. Ese es el sentido de este dicho. Pero hoy lo queremos llevar al campo bíblico de que ¿quién quiere a la oveja negra? Pues para identificar si de pronto nosotros nos hemos convertido en una. Casi siempre uno tiene la tendencia a querer que Dios esté dispuesto para nosotros en todo momento. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Y eso pues no está mal. Siempre vamos a querer la ayuda de Dios y la bendición de Dios. Pero en ocasiones hay un desequilibrio. Queremos que Dios nos ayude, nos auxilie, que Dios obre milagros. Sin embargo, nos queremos comportar como si no fuéramos una oveja suya. Sí, este mensaje que yo les quiero compartir hoy es más para la formación de cada creyente, es más para la formación de cada hijo de Dios. Quizás las enseñanzas que usted ve acá en Raíces de la Fe en Casa no son tan de tanto ánimo y de tanto grito y de tanta cosa como así como supraespiritual. El estilo de Raíces de la Fe en Casa es más reflexivo. Es para que usted vea la palabra aplicada para usted. ¿Para qué le sirve la palabra de Dios? Porque cuando uno obedece la palabra de Dios, indiscutiblemente, porque ella misma lo dice, vamos a ser merecedores de muchas bendiciones. Yo les puedo decir a ustedes que vamos a orar 1 hora, media hora, 2 horas, qué sé yo, por su necesidad y Dios tiene que bendecirlo. Sin embargo, así no dice la Biblia que funciona Él. Dios exige de sus hijos y exige de su pueblo obediencia. Cuando hay obediencia, quiere decir que hay formación y usted es una persona apta para recibir bendiciones de Dios. De manera que cuando uno se convierte en una oveja negra, es quizás porque se está saliendo de los parámetros de Dios. He escogido el Salmo, quizás es el Salmo más común y más conocido, no por eso uno de los más profundos. Este Salmo 23 lo tienen muchas personas hasta sin ser creyentes, sin ser religiosas. Hay personas que compran el Salmo 23 en un afiche y lo ponen en la salida de sus casas o en una de sus paredes. O si es un negocio, ponen el Salmo 23 en un negocio. Sin embargo, hay que evaluar qué dice el Salmo y si verdaderamente nosotros podemos considerar que
nuestro Padre Celestial sea nuestro pastor y nosotros seamos sus ovejas, porque puede ser que usted esté pensando que Dios es su pastor, pero quién sabe si usted sea una oveja. Eso lo tiene que descubrir usted a la luz de la palabra de Dios y a la luz de cómo está llevando su vida, porque mucha gente es religiosa y simplemente cree que Dios responde a todo el mundo y que Dios tolera o patrocina cualquier clase de vida. Pero no es así, tanto es esto que incluso hay personas que se dedican a asaltar, a asesinar, a atracar, a hacer cosas ilícitas y encomendarán esas acciones a Dios. Y entonces como esas acciones les salen bien, como esos planes entre comillas les salen exitosos, entonces ellos están convencidos que es que Dios sí los pastorea. Imagínense Dios con los principios que trae en su palabra pastoreando una partida de ladrones, de bandidos, de gente que hace lo incorrecto y delinque a toda hora. Sin embargo, hay personas que lo creen. De hecho, hay personas que tienen en su cuello un símbolo de Dios, sea lo que sea, y creen que a pesar de que sus vidas no son rectas, Dios es su pastor porque se sabe en el salmo, o porque lo compraron en un afiche, o porque se los regaló a la mamá y lo tienen en su casa. No es así, no funciona así, no funciona así. Dios es un Dios que se hace respetar. De alguna manera, por eso uno de los mandamientos dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. No significa solo que no lo pronunciemos en vano, sino que no lo utilicemos vanamente, es decir, en esas circunstancias que les acabo de decir. Leamos el Salmo y vamos a descubrir hoy, quizás usted ya ha oído muchísimos mensajes de este Salmo, imagínese si no, si casi todo el mundo es de las primeras citas bíblicas que se aprende, de los primeros pasajes que se aprende. Pero leámoslo, intentemos descubrir algunos aportes, intentemos descubrir algunos aportes nuevos, algunos puntos que quizás hoy le refresquen a usted la memoria y también lo confronten para saber si nosotros llegamos a ser una oveja negra en cuanto a no obedecer al eterno Dios y querer vivir como nos da la gana y esperar a que Dios nos esté ayudando siempre, porque eso es lo que siempre pasa. Voy a leer el Salmo 23, esta versión de la Biblia se llama el Reina, es un salmo de David, dice así: el Señor es mi guía, mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas tranquilas me conduce, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mi presencia, delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de la vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Famosísimo el Salmo 23. Toda la trayectoria de David como pastor de ovejas, luego como muchacho al servicio del rey Saúl para tocarle el arpa, parece que él toca un instrumento de cuerdas, y dice la Biblia que David cuando tocaba este instrumento, un espíritu malo que había venido de parte de Dios, este es un tema interesante para alguna vez estudiarlo, porque viene un espíritu de malo de parte de Dios, y sencillamente es porque Dios domina por todo, pero vale la pena estudiarlo en alguna ocasión. Venía el espíritu malo sobre Saúl, traen a David para que toque su instrumento, David toca su instrumento y el espíritu malo se aparta por la música. No es porque David toque muy feo y le toque irse al espíritu malo, sino porque es que David tiene tanta conexión con Dios y en este sentido de la música, pues tiene como cierto nivel, no lo digo musicalmente, lo digo espiritualmente porque la música es una herramienta creada por Dios que bien utilizada puede ser útil hasta para calmar el alma. Y eso lo sabe cada uno de nosotros. Este señor, este muchacho, David, llega un momento en su vida en que se convierte en rey de Israel. Se convierte en rey de Israel
y va a pasar por muchísimas dificultades. Dentro de las tantas, y eso lo hablábamos en otra enseñanza de Raíces de la Fe en Casa, dentro de las tantas hay una y es que su hijo Absalón lo quiere matar, y está el Salmo 3. Entonces, dentro de esta serie de percances, dentro de esta serie de problemas que tiene David, David compone esta canción. Esta canción ha sido seleccionada para estar en el grupo de los Salmos, a pesar que en el Salterio, en el Corario musical de Israel, hay más de 2000 canciones. Se escogieron estas 150 canciones. Se escogió el Salmo 23. Los salmos no tenían números, así fue que los organizaron las personas que aprobaron el canon del Antiguo Testamento. Él quedó en el número 23 y me parece que es un buen número para este contenido. Entonces el salmo va a identificar al David que una vez fue pastor, que una vez cuando joven, cuando adolescente, tenía que cuidar las ovejas de su casa. Su papá se llama Isaí. Parece que él es el que más está a cargo de las ovejas. Esto lo podemos ver porque cuando Samuel, el profeta, viene a la casa de Isaí a ungir al rey de Israel que va a reemplazar a Saúl, el único que falta en su casa es David. Samuel preguntará, ¿son todos estos tus hijos? Isaí dirá, no, tenemos uno que es el menor, pero él está cuidando las ovejas. Dirá Samuel, bueno, pues tráiganlo porque yo no me voy a ir de aquí hasta que él no venga. Descubre que él es el que el eterno Dios ha escogido para ser el sucesor de Saúl, para reemplazar al rey. Y entonces este salmo va a evocar momentos de la vida de David cuando él cuidaba las ovejas. La mayoría de personas que hemos tenido contacto con rebaños de ovejas, con el campo, sabemos que esta es una labor de mucha tranquilidad, también de mucha soledad, ¿sí? También de mucha calma. David va a decir, recordando sus momentos en que él pastoreaba las ovejas, él va a decir, el Señor es mi pastor, porque él sabe qué es ser pastor de ovejas. Él tiene perfectamente claro cómo se pastorean las ovejas y cómo se comportan las ovejas con un buen pastor. Recordarán ustedes que Yeshua también dijo, yo soy el buen pastor. Ese es un pasaje espectacular y el buen pastor da la vida por sus ovejas, dice Yeshua. Pero en este caso, David está diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando uno conoce una profesión, uno puede estar seguro de que sabe cuáles son las dificultades de esa profesión, cuáles son las bendiciones de esa profesión, cuáles son los momentos buenos de ejercer determinada profesión. Si usted, por ejemplo, es una persona que es chef o que es cocinero, que le gusta la cocina, y alguien viene y le cuenta que hizo una receta, pero que se le complicaron algunos elementos, que se le quemó algo en la estufa o que se le fue un ingrediente de más, usted, como ha sido cocinero o es chef o le gusta la cocina, lo entiende perfectamente. Y usted le compartirá a esa persona qué ha hecho cuando a usted le ha pasado lo mismo, porque usted tiene empatía con la otra persona que le está contando lo de la cocina. David tiene empatía con Dios. David sabe perfectamente lo que es ser pastor. Él sabe lo que es tener ovejas. Él sabe lo que es llevar a las ovejas por determinados lugares. Por eso David dice, el Señor es mi pastor, y da la sentencia fundamental de este salmo. Como Él es mi pastor, nada me faltará. Está utilizando un absoluto en su declaración. David sabe que cuando hay un buen pastor, este pastor se preocupa para que las ovejas estén de la mejor manera. Entonces él dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Vean ustedes que David toma la posición de oveja, habiendo sido el pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará a mí, porque si Él es mi pastor, yo soy su oveja. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿A quién? A mí, porque yo soy su oveja. Junto a aguas tranquilas me conduce. ¿A quién? A mí, porque yo soy su oveja. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David se está poniendo en la posición de oveja y es ahí donde cada uno de nosotros tiene que evaluarse
qué clase de oveja es. Si es una oveja dócil, si es una oveja obediente, si es una oveja que se somete a las directrices de su pastor, o si es una oveja que por el contrario se está alejando del rebaño cada rato, si por el contrario está comiendo donde quiere comer cada rato, se está alejando y se está metiendo en dificultades, se está cayendo en huecos, se está metiendo en trampas, está quedando a merced del enemigo, que en este caso el enemigo número uno serían los lobos. En este caso, en el que David está en su contexto, los animales salvajes. Entonces acá el asunto es, ¿quién quiere a una oveja negra? Es la pregunta que nos hemos hecho hoy con la enseñanza. Y la pregunta es, para usted, ¿qué clase de oveja es usted? Cuando David dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, ¿a qué se refiere? Esto no es literal, porque David no es una oveja, pero ¿a qué se refiere en lugares de delicados pastos me hará descansar? ¿A qué se refiere eso para su vida? Si usted es una oveja sumisa, ¿cuáles son los delicados pastos donde el eterno Dios lo puede llevar a descansar? ¿A qué se refiere con los delicados pastos? Literalmente uno lo puede ver sencillamente en una oveja. Cuando un pastor lleva a las ovejas a un sitio bien, un pastizal bien hermoso, las ovejas comen y ahí mismo descansan. Y ahí mismo hacen el proceso de digestión. ¿Qué es en lugares de delicados pastos me hará descansar? Ya aplicado para nosotros, que en realidad no somos ovejas. Esto es solamente como una comparación, como una analogía, que nosotros somos ovejas de Dios. Pero ¿a qué se refiere con lugares de delicados pastos me hará descansar? Se refiere a la paz que Dios nos da. En hebreo se llama shalom. Y shalom no es solamente estar en calma y no pelear con nadie y no tener problemas. El shalom de Dios viene primero a nivel espiritual, luego viene a nivel mental y luego viene a nivel físico. Esos son los lugares delicados en los que Él me hará descansar, donde yo tengo paz espiritual, paz mental y paz física. Evalúese si en su vida usted está en los lugares de delicados pastos a los cuales nuestro pastor nos va a llevar. ¿Tiene usted espiritualmente paz? ¿Se siente en conexión con Dios y siente tranquilidad? ¿O su vida espiritual es un montón de dificultades y de problemas y un enjambre de cosas malas, de cosas negativas? Si esto está pasando, tiene que usted preguntarse si es que Dios es su pastor o si es que usted se está pastoreando a sí mismo, que es lo que le pasa a la mayoría de creyentes. Cada creyente se pastorea como quiere y hace lo que quiere. Y cuando está metido en dificultades, ahí sí busca al pastor para que venga a sacarlo del orificio o de la trampa donde ha caído. En lugares de delicados pastos me hará descansar, es que si Dios es mi pastor, yo tengo paz espiritual. Si tengo paz espiritual, se refiere a que yo tengo relación directa con Dios. Ahora tendré paz mental. Y la paz mental quiere decir que no tengo ansiedad sobre mi vida, que no estoy corriendo como un loco cada vez que viene un problema y una dificultad en mi vida, porque yo tengo a un buen pastor que me guía. Y cuando tengo paz espiritual y cuando tengo paz mental, esa paz se tiene que ver reflejada en el ámbito físico. Entonces, no es usted una persona que se la pasa peleando con todo el mundo. No es usted una persona que le ve problema a todo. No es usted una persona que se anda quejando de todo y de todo el mundo. Vean, la mejor manera de ver a un creyente que dice que sigue el camino de Dios, que sigue el camino de la palabra y descubrir si es verdad que Dios es su pastor, es ver una persona en paz. Cuando usted ve un creyente lleno de ansiedad, lleno de angustia, lleno de preocupación, lleno de estrés, la pregunta es, ¿y acaso quién lo pastorea o quién pastorea a este creyente? Porque si es Dios nuestro pastor, o esto que está escrito en este salmo es mentira, o no lo hemos entendido bien. ¿De qué se trata entonces la fe? Si nosotros nos comportamos como cualquier persona que no conoce el camino de Dios. Debe haber alguna diferencia. Y David la está estipulando acá muy bien. Si usted es una oveja que se somete a nuestro pastor, en lugares de delicados pastos descansará. Es decir, tendrá paz espiritual, tendrá contacto con Dios permanente, tendrá paz mental, control de sus emociones y de sus sentimientos, y luego tendrá paz
física. Esos son los lugares de pastos a donde nuestro pastor nos llevará. Dice, junto a aguas tranquilas me conduce. ¿A qué se refiere esto? Porque esto no es literal. A nosotros no nos va a llevar Dios a lugares de aguas para que tomemos agua. No es eso, ya no somos literalmente una oveja. ¿Pero a qué se refiere? Junto a aguas tranquilas me conduce, dice el Salmo. ¿Cuál es el símbolo del agua en la palabra de Dios? Pues la palabra misma. La palabra misma tiene como símbolo que es el agua de Dios, el agua viva. Yeshua en alguna ocasión dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, palabras de bendición, vida para otras personas. Y la Biblia tiene el simbolismo en ella misma de que la palabra de Dios es como agua de vida. Entonces dice acá, junto a aguas tranquilas me conduce. Es decir, que una oveja que de verdad tiene al eterno Dios como su pastor, es una oveja que se alimenta de la palabra de Dios, que es el agua de vida. Si usted escasitamente toma la Biblia solamente para leer un versículo a diario antes de salir de casa, si es que lo llega a hacer, como agüero, ¿sí? Como su vademecum, como que saca la carta a ver cómo le va a ir hoy, como si se tratara de adivinar el destino. Y ese es su único contacto con el agua de vida, con la palabra de Dios. ¿Cómo espera estar alimentándose a diario? ¿Cómo espera digerir el alimento si no tiene agua? Y el agua sirve para muchas cosas. El agua es un elemento espectacular en la palabra. El agua es un elemento de vida, de purificación, de limpieza, de reconfortar, de recuperarse. Ustedes verán que hay personas que cuando están enfermas y se duchan, misteriosamente salen de la ducha llenas de energía. Cuando una persona hace su tevilá, o como lo que usted lo conoce como su bautismo, está dentro del agua. Acá dice, en lugares de aguas tranquilas me conduce. Si usted es una oveja, ¿qué agua está tomando? Se la pasa por todo lado, mirando cuánta cosa en internet hay de mensajes y de enseñanzas, y leyendo cuánta cosa hay, y es desestabilizando su mente y su espíritu por cosas que no sabe discernir, porque no estudia la palabra. Yo le digo a usted una cosa, antes de meterse a estudiar cualquier otro tema, de los que hay por ahí en cualquier parte, estudie la palabra. Asegúrese de que sabe la palabra de Dios y que la entiende y que la interpreta correctamente. Si usted es una oveja que está estudiando la palabra de Dios continuamente. Dice, me guiará por sendas de justicia. Y uno dice, una oveja, ¿cómo utiliza esto de las sendas de justicia para una oveja? En el ámbito literal, en el ámbito de un rebaño. ¿Qué es justicia para una oveja? ¿Cómo se hace justicia con una oveja? Si a la final todas van a terminar o en un bistec o proveyendo lana para que otros hagan ropa, o a la larga morirá. Sí, ya sea como en el tiempo bíblico en un sacrificio o para una cena o para una celebración. Pero dice acá, en sendas de justicia me llevará. La justicia en hebreo se dice tzedek. Tzedek, de ahí viene una acción que se llama en hebreo tzedaka. La tzedaka es dar a la persona que no tiene para que logre equilibrarse con el que tiene. Eso es justicia. Cuando dice por sendas de justicia me llevará, quiere decir que Dios no va a permitir que haya injusticia sobre nosotros, que Dios nos va a bendecir en todo ámbito, que no nos va a permitir estar en desventaja, porque Él es nuestro pastor. Pero vea, esto que les estoy diciendo, lugar de paz, agua, justicia, no va a funcionar en usted a menos que usted sea una oveja y Él verdaderamente sea su pastor. Muchos quieren que Dios sea su pastor, pero solamente para proveer, para dar. Vean, para ustedes no es un secreto. Hay muchas personas que cuando están en dificultades le dicen a uno, por favor, ore por mí. Y la pregunta para ellos debería ser, ¿y usted por qué no ora? Por supuesto, no es el momento para preguntarles, ya lo habrá. Pero algún momento usted debería preguntarles a ellos, ¿por qué usted tiene que recostarse en mis oraciones? ¿Por qué usted no ora? Y la gente le dice a uno, es que Dios a usted sí lo escucha. ¿Por qué si aquí la Biblia dice que por sendas de justicia me llevará? Si usted cree en Dios,
y usted cree que es una oveja de él, ¿por qué no lo hace usted? ¿Por qué tiene que estar recostado de parásito en otras personas? Ahora, no estoy diciendo que no lo hagamos, siempre debemos orar por todas las personas, pero tarde que temprano esas personas tienen que ser confrontadas si de verdad son ovejas de Dios. Vean, en esto las mamás quizás se desequilibran mucho, bueno, muchos papás también, en que tienen hijos que son literalmente como ovejas negras. Pero cuando su hijo está en problema, lo primero que hacen ellos es orar para que Dios los saque de sus problemas. Y no es que esté mal, hay que hacerlo. Pero el asunto es, ¿y cuándo va a esperar usted a que Dios trate con ellos? O con su esposo, o con su esposa, o con sus hijos, o con sus padres. Deje que Dios actúe en ellos. Deje que Dios ponga circunstancias a su alrededor que los haga recapacitar que en verdad no son ovejas de Él. Porque vean, esto de la fe y de la salvación no es en masa, no es por montones, no es por familia, es algo individual. Puede ser que usted sea una oveja verdadera de Dios, pero las familias suyas, sus hijos, sus padres, sus hermanos, qué sé yo, no lo son. Esto no es justo si usted quiere que Dios actúe en ellos como si ellos fueran ovejas. ¿Por qué permitir que la gente juegue con Dios? Y más usted, si usted es oveja de Dios, dice más adelante el Salmo, unges mi cabeza con aceite. Dicen por ahí los que saben de ganadería y los que saben del tratado de las ovejas, que muchos pastores tendrían que untarle aceite a las ovejas para que muchos animales no se les prendieran, para que no vengan a ensordecer las moscas o qué sé yo, porque de alguna manera las ovejas en la lana siempre alcanzan a reunir residuos y que en ocasiones no van a oler bien. Entonces, para que esto no pase, que vengan moscas, que vengan plagas, que vengan gusanos, los llenan de aceite y esto es ungir. Ungir no es como hoy en día se muestra que la unción es poder. No, bíblicamente la unción es protección. La unción es recubrimiento. ¿Sí? La unción es como una capa de protección que Dios nos da. Y la utiliza acá David en el Salmo porque él sabe que eso se le hace a las ovejas. Y la pregunta para usted finalmente es, ¿está cubierto usted por Dios, por el aceite de Dios, por la unción de Dios? No me estoy refiriendo al poder, que es lo que han tergiversado hoy en día, a la protección de Dios. Este es el aceite que se le ponía al sacerdote, a los profetas, en este caso a las ovejas, ¿sí? Y David está diciendo, unges mi cabeza con aceite, como que me proteges mi mente. ¿Eso está pasando en usted? Vea, quiero concluir con esto. No le reclame a Dios de manera equivocada, no le reclame a Dios que Dios se ha olvidado de usted. No le reclame a Dios por qué obra Él en otras personas y en usted probablemente no. No le reclame a Dios porque usted ve que el injusto prospera en su camino. Ya alguien lo hizo en el Salmo 73 y lo entendió por qué pasaba eso. Pero antes de hacer cualquier reclamación con Dios, evalúese si usted es una oveja verdadera y si de verdad usted lo ha aceptado a Él como padre, como pastor. Si Él es su padre, si Él es su pastor, Él debe ser su guía. Si Él es su pastor, usted debe tener contacto a diario con Él. Muchas personas descuidan tanto su relación con Dios que solamente cuando están en dificultades se acuerdan de Dios. Y vean cómo se ha tergiversado la cercanía con Dios. Mucha gente piensa que el camino de Dios es para los necesitados, que el camino de Dios es para la gente pobre, que el camino de Dios es para la gente enferma o la gente ignorante. Desafortunadamente esa es la imagen que muchos dan, pero no es cierto. Dios no es solo porque la gente tenga necesidad económica. Dios no está solo porque tengamos enfermedades o necesidades. Dios está principalmente para hacer lo que le dije al comienzo. En lugares de delicados pastos me hará descansar, para darle paz espiritual al ser humano, para darle paz mental al ser humano y para darle paz material al ser humano. Eso es principalmente lo que Dios va a hacer. Ahora, todo eso se obtiene cuando usted se acerca a Dios y sigue su camino, que es lo que llamamos salvación. No sé si usted en este momento está pasando grandes dificultades o crisis. Y aún así usted lo sigue a Dios cada fin de semana en el lugar donde usted asista o la conexión que tenga en internet, la toma y usted se siente bien porque ya cumplió religiosamente con su cuota de 1 hora o 2 horas
de conexión para algo religioso. Pero eso no funciona así. Eso tiene que tener convicción. Usted tiene que tener convicción de por qué sigue a Dios. Tiene que tener convicción de que Dios lo está transformando y usted está transformando su vida con lo que Dios lo guía. De lo contrario, usted no va a ser una buena oveja, sino va a ser una oveja que se la pasa saltando, haciendo lo que quiere y solo busca a su pastor cuando está metida en dificultades. El Señor es nuestro pastor, eso es verdad, pero cada uno de nosotros tiene que decidir ser su oveja. Y una oveja que se somete a Él, una oveja que obedece y una oveja que sigue los lineamientos que Él ha trazado en su palabra. De lo contrario, va a estar por ahí como cual oveja que se salta la cerca, que se mete en orificios, que queda en trampas, incluso que animales rapaces la atacan. Y usted se la pasa herido, se la pasa en trampas, en dificultades. Entonces, ¿dónde está que Dios sea su pastor? Si seguir el camino de Dios es lo mismo que no tener ningún camino, pues ¿cuál es la diferencia? Vale la pena que usted lo evalúe. ¿Qué clase de oveja es usted delante de nuestro Dios? Lo bueno, como siempre lo digo, Dios siempre nos da la oportunidad de corregir. Evalúe su vida, más allá de lo religioso. ¿Qué está haciendo que no corresponde a una verdadera oveja de nuestro Dios? ¿Cómo es su vida en relación a lo que la palabra de Dios traza? Si es verdad, usted es una oveja, o usted es una oveja itinerante, sale y recorre todo el mundo y luego vuelve cada vez que está mal, que está vacía, que está herida, que está triste, que está lastimada. No debe ser así. El Señor es nuestro pastor, es muy cierto. Y lo más fundamental de este salmo es el absoluto que utiliza David. Nada me faltará. De manera que si hay escasez en su vida de algo, de dinero, de paz, de confianza, de tranquilidad, de alegría, de felicidad, algo está pasando. Porque el Salmo lo ratifica. El Señor es mi pastor. Debería decir, el Señor es mi pastor. Y si es verdad, nada me faltará. El Señor es mi pastor. Y si algo me está faltando, si tengo escasez de algo, no solo de cosas materiales, si tengo escasez de algo, algo está pasando en mi relación con Dios como pastor. Espero ser de bendición para ustedes con la enseñanza que comparto cada fin de semana. Espero que ustedes sean edificados. Que sea nuestro Padre Celestial bendiciendo su vida, bendiciendo su casa, bendiciendo la obra de sus manos. Si usted quiere contactarnos, hágalo al correo electrónico raicesdelafe1@gmail.com. Si no se ha suscrito al canal, hágalo y síganos. Si nos quiere respaldar, acá en el video de YouTube están las indicaciones cómo lo puede hacer. Mil bendiciones a todos, los espero el día martes con un estudio más de la palabra de Dios, pero ya un estudio no como aplicación, sino como conocimiento. Espero el próximo martes, recuerde que estamos en Instagram, también ahí hay un mensajito muy bonito de los libros de la Biblia. Bendiciones a todos. Recuerda, las enseñanzas de Wilson Méndez las puedes encontrar en video, en el canal de YouTube Raíces de la Fe. Suscríbete hoy y para activar las notificaciones, dale clic en la campana.